Tengo también dos hijos, una hija de 25 años, Laura, y Pablo, que tiene 15 años. Son unos tesoros maravillosos, donde el Señor me ha enseñado y me ha mostrado una de las misiones más importantes, esa de ser madre y de cómo guiarlos. Y por ese caminito es que intentamos hacer todos los días y perseverar todos los días en este encuentro. Entonces les cuento que yo llegué a la escuela hace 8 años aproximadamente. Llegué por una situación de pareja muy difícil, por unas situaciones donde había muchas discusiones, donde había mucha falta de amor y de perdón. Llego a la escuela y me encuentro con una comunidad maravillosa, que muy orante, que oraba por mí, aún sin conocerme, ya estaba orando. En esa comunidad estaba mi papá, mi mamá y Luz Adriana y Yasmín, que son mis hermanas. Entonces ellos oraban mucho por mí, oraban para que yo pudiera tener ese encuentro, porque mi vida era muy vacía. Mi vida, a pesar de que era una vida bien, normalita, tenía muchos vacíos espirituales. Entonces ellos me llevaron como a este encuentro, y a pesar de que a mí no me gustaba la escuela, siempre yo era muy apática a todas las cosas que no fueran en una iglesia, que un sacerdote no hablara, entonces yo no creía en eso. Y siempre que llegaba donde mi mamá y ella estaba escuchando la escuela, pues le echaba cantaleta y le decía, mami, eso es de otra religión, apague ese radio, ¿qué es eso que está escuchando? Entonces siempre era la discusión, pues porque no me gustaba la emisora. Y ver que ahora soy fan número uno. Ahora la escucho cada vez que puedo. Pero bueno, ahí empieza mi proceso espiritual, mi acercamiento con el Señor, que fue una experiencia muy bonita, llegar en medio de ese dolor, de esas carencias, de ese abandono, porque me sentía abandonada por mi esposo, me sentía engañada y tenía muchas dificultades. Tenía dos hijos maravillosos, pero eso no llenaban del todo mi corazón. Había muchos vacíos que todavía faltaba por llenar. Entonces llegó este encuentro y me encuentro con esa comunidad orante, y me encantó ver cómo hacían ese proceso de oración y cómo me llevaban a ese encuentro con el Señor. Entonces empecé a perseverar. Empecé a ir cada 8 días, y en cada 8 días me encontraba con una prédica diferente que me llegaba al alma, y lloraba todo. Yo creo que duré un año llorando cada martes que iba allá, porque me llegaban, me tocaban, de verdad era el Señor hablándome y contándome como todas esas cosas que yo tenía que cambiar. Y empecé a decir, bueno, pues si tantos testimonios que hemos escuchado y veo que ellos cambian su vida, es porque hay un cambio personal, entonces yo voy a empezar a cambiar. Y yo decidí cambiar y empecé a hacer un proceso de sanación, pero a mi manera. Entonces yo empecé a cambiar, yo ya no le echaba cantaleta a Mauricio, entonces Mauricio llegaba aprendido y yo, no le voy a decir nada, pero no le voy a decir nada, era que por dentro de mi corazón yo era muy enojada, estaba muy enojada con él, porque llegaba tarde, o porque llegaba aprendido, o porque no me ayudaba, o por muchas cosas. Entonces yo podía no decirle nada, pero por dentro sentía mucha rabia. Entonces le servía la comida de cualquier manera, o entonces le contestaba, si él me preguntaba algo, le contestaba así como con una piedra en la mano. Nunca fue un silenciarme en amor, sino fue un silenciarme para no decirle nada, porque eso me enseñaron, ¿cierto? Pero eso no me habían enseñado, eso era lo que yo quería entender, ¿cierto? Porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Entonces llega este proceso, seguí en la escuela, y al año más o menos de estar ya en comunidad, pues hicimos un retiro de comunidades. Tobit pues fue mi primera comunidad, y ahí hicimos un retiro para la comunidad muy hermoso, un retiro de sanación y de perdón, porque para servir, y entendí eso, para poder servir y para poder entregar, pues yo tenía que sanar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en la comunidad hicimos ese retiro de sanación muy hermoso, que me llevó como a encontrar la raíz de muchos problemas que yo tenía, muchas situaciones de rabias, de miedos, de celos, de ser tan posesiva y ser así, tan quería que las personas no se fueran de mi lado, y no sabía ni siquiera cómo retenerlas, las retenía era casi forzándolas. Entonces en ese retiro hicimos un taller de sanación muy hermoso, donde empiezo a darme cuenta de una situación de pequeñita que viví,
pues yo lo sentí como un abandono y me entendí en ese retiro que había sido un abandono, porque cuando éramos chiquitas, yo tenía 4 años, pues mi papá le salió trabajo acá en Medellín, nosotros somos de Bogotá, vivíamos en Bogotá, y mi papá le salió un buen trabajo acá en Medellín y se vino a trabajar. Al ver que le estaba yendo bien, entonces se mandó pues por su familia o fue a Bogotá por nosotros. Y yo recuerdo, ese día fue como el primer recuerdo que yo tengo de mi vida, y es que todas estábamos felices, vestidas para irnos para Bogotá, viendo el carro, empacando maletas. Mi mamá nos vestía igualitas, entonces recuerdo el vestido que teníamos rojito, y todas así súper contentas porque ya nos íbamos para Bogotá, cuando mi papá, para Medellín, cuando mi papá le dice a uno de sus hermanos, que le dice: Javier, vaya con Sonia y compran unos dulces para que llevemos. Y yo me fui con mi tío Javier a comprar los dulces. Cuando volvimos de la tienda, ya no estaba ni mi papá, ni mi mamá, ni el carro, ni mis hermanitas, no había nadie. Yo entré corriendo a la casa a buscarlos, pero yo no los encontré. Y yo me senté en el quicio de la puerta a llorar, porque yo decía, es que se fueron sin mí, pues se equivocaron. Y yo me senté a llorar. Pues ese día de ese retiro lloré tal cual en ese momento. Volví a vivir esa historia de abandono y de tristeza que sentí en ese momento. Fue un momento de oración muy hermoso, donde logré entender que esa era la raíz de mis miedos, esa era la raíz de... No dejaba solos ni a mis hijos, yo no los dejaba casi nunca irse a amanecer donde las tías o donde los abuelos, porque ellos tenían que estar conmigo, como que yo no quería que ellos vivieran ese proceso que yo había vivido de sentir que el papá y la mamá no estaban cerca. Pero también empecé a entender que ese era un sentimiento de niña, ¿cierto? De niña que no entendía, porque en esa época pues los papás pensaban que los niños no entendían bien lo que se les dijera, y ellos en medio de pensar que yo les iba a hacer alguna pataleta, pues simplemente decidieron hacerlo así, ¿cierto? Sin pensar. Yo creo que ellos nunca pensaron que eso me iba a hacer daño, porque al mes, yo creo, máximo al mes ya estaba en Medellín. Era simplemente mientras mi papá se acomodaba un poquito más económicamente. Eso no fue un proceso muy largo, pero marcó mi vida, y yo muy celosa con las parejas que yo tenía, muy celosa. Me trajo muchos problemas, mejor dicho, esa situación. Pero ese día en ese retiro lo sané. Y después de que uno hace toda esta entrega en los retiros, que se los recomiendo, la persona que tenga la posibilidad de hacer un retiro es lo mejor, el encuentro más maravilloso que uno tiene con el Señor. Entendí, nos regalaron pues como una cita bíblica para que nosotros pudiéramos seguir trabajando eso que entendimos y que reconocimos en este retiro, para que la siguiéramos trabajando en la casa. Y a mí me tocó el Salmo 27, Salmo 27:10, que dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ahí entendí, y ese día lloré más cuando recibí esta cita bíblica, porque entendía que aún en ese momento de soledad, aún en ese momento de tristeza de niña, el Señor estaba acompañándome. Y cómo durante todo ese proceso que estuve en Bogotá, Él fue el que me acompañó. Y ya cuando llegamos a Medellín, ya mi otro recuerdo ya es cuando, pues ya yo estaba acá en Medellín con mi familia, y recuerdo tanto estar acostada en la cama, pero esto lo entendí más adelante, ya grande. Yo estaba acostada en la cama, y de la pieza de nosotros, de la habitación, veíamos las escalas para subir a una terraza. Y yo ese día abrí los ojos y vi subiendo hacia la terraza a una mujer que era blanca con un vestido azul. Y yo creí que era mi mamá, y yo ahí mismo dije: mami. Y mi mamá prendió la luz, porque ella me escuchó, prendió la luz, y ya no estaba esa mujer. Más adelante, y yo siento, y lo siento en el corazón, que fue María entregándome a mis papás. Ella me acompañó también. Entonces ha sido un proceso maravilloso. Ahí empezó ese proceso de sanación. Y fue muy hermoso, porque el Señor cómo nos va preparando para lo que vamos a vivir más adelante. Ya mis hijos estaban grandecitos, Laurita ya había salido del colegio, y ya ella siempre tuvo un alma viajera, ella siempre quiso conocer el mundo y conocer y culturas, y eso es lo que a ella le gusta y le apasiona, toda la vida desde chiquita le ha gustado. Entonces tuvo la oportunidad para irse para Perú 2 meses, a hacer un voluntariado en una escuelita.
yo con el temor de madre, ya no era el miedo de que ella estuviera sola o que yo estuviera sola, no, yo siento que en ese retiro yo salí en esa parte, pero era el miedo de mamá, ¿cierto? De que cómo se va a ir, con quién se va a ir, para dónde se va a ir, entonces cómo va a comer, cómo va a irse, todos esos miedos pues como de madre normales, pues yo los tenía. Y Mauricio, pues, él siempre la apoyó y le dijo, no, hija, váyase, váyase, conozca lo que yo no pude, conozca lo que nosotros no pudimos y tuvimos la oportunidad. Él fue un gran soporte para que ella pudiera viajar y sin miedo. Ella no tenía miedo y el papá le daba esa seguridad. Entonces yo dije, bueno, pues dejémosla ir y se la entregué al Señor. Y yo le dije, bueno, Señor, tú verás y habrás tu obra cuando, como la tengas que hacer. Efectivamente, ella duró allá 2 meses y la recibió una familia hermosa que la acogió como una hija, la cuidó como una hija en ese tiempo. Y así empezó ella a viajar. Cada vez se iba más lejos, cada vez se iba más lejos. Y en toda esa experiencia de ella irse a voluntariados, también vinieron personas acá a nuestra casa de otros países a hacer voluntariados. Y nosotros los recibíamos, pues, porque Laurita decía, mami, esta persona no tiene hogar, no sé qué, entonces, ¿cómo la vamos a dejar por ahí? Y yo me ponía en el papel de Laura, que Laura llegara a otro país y no encontrara quien la recibiera. Entonces, nosotros la cogíamos y sí, claro, y esas personas se encontraron acá, varios muchachos que tuvimos acá, encontraron como una familia. Y ahí me di cuenta que este hogar era un lugar de misión, ¿cierto? Que el Señor nos llamaba a hacer misión con esos muchachos, a mostrarles que Colombia no era el país que ellos les habían mostrado por medio de películas violentas, sino que era un país diferente, que era un país donde habían personas muy cálidas y que los acogía una familia. Entonces eso fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, a pesar de que nosotros recibíamos muy bien los muchachos, pues nuestras situaciones de pareja, de Mauricio y yo, no se solucionaban. Me di cuenta de que Mauricio y yo éramos unos excelentes papás, que velábamos por el bienestar de Pablo y Laura y siempre que estuvieran bien y enseñarles a ser buenos seres humanos. Eso fue como una misión que teníamos los dos, pero nuestra pareja seguía con dificultades, nuestra pareja seguía con esos vacíos y nunca lo solucionábamos. Creíamos que si no hablábamos de eso, eso se acababa, pues eso se esfumaba y seguíamos los dos iguales. Muchas veces como por aparentar tener una relación estable, pienso yo, por esa seguridad también que uno le da, esa costumbre de tener una persona al lado siempre. Entonces, eso no nos dejaba como tomar decisiones, pero tampoco nos permitíamos ver qué era la dificultad. Y ahí es donde entiendo que lo que no es redimido, lo que no es asumido, no es redimido, ¿cierto? Lo que nosotros no encontremos y sepamos cuál es el problema, nunca vamos a entender ni nunca lo vamos a solucionar. Y había una cosa más grave en esta relación de pareja y era que no invitábamos al Señor. Yo ya llevaba varios años, ya habían pasado 3, 4 años más o menos en este proceso y yo seguía siendo igual, mi situación no cambiaba, seguía siendo la misma persona con las mismas quejas con respecto a mi relación de pareja. Cambiaron muchos otros aspectos de mi vida, a nivel laboral, a nivel con mis hijos, sí, ya empecé a tener más paciencia, pero con mi pareja no. Con Mauricio siempre la situación era muy, muy difícil. Y empieza el Señor a ponerme como en mi corazón que yo debía cambiar, que yo debía hacer un cambio de verdad drástico en mi vida. Y yo empecé a sentir, y yo empecé a preguntarle al Señor, bueno Señor, yo quiero cambiar, pero muéstrame cómo. No sé cómo hacerlo, no sé qué es lo que debo de cambiar, no he entendido qué es lo que debo de cambiar. Y empecé un proceso de oración. Y yo seguía en este proceso, en todos estos años, haciendo las cosas a mi manera, porque yo siempre que discutíamos con Mauricio, pues él duramos disgustados 8 días, 15 días, y luego yo le decía, bueno, Mauricio, venga, pues hablemos, solucionemos las cosas, y él me decía, bueno, flaca, entonces yo voy a intentar cambiar, yo voy a tratar de dejar el trago, yo voy a... Siempre nos quedamos en tratar, en vamos a ver si lo hacemos, pero nunca hacíamos realmente nada en serio. Y yo le pedía mucho al Señor, y yo le decía, ay Señor, cambia a Mauricio, Señor, por favor, que él deje de tomar, Señor, por favor, que él te encuentre, que él te entienda, que necesitamos tiempo de familia, que necesitamos solucionar las cosas, pero se quedaba ahí y yo veía como que no, esta oración
pues no era escuchada, entonces yo prefería devolverme y decirle a Mauricio, bueno, hagámoslo pues así. Entonces intente hacer las cosas que dejar de tomar, inténtelo. Y seguía yo con lo mismo, entonces yo calladita, yo no le decía nada, pero enojada. Seguía callada, no le decía nada, pero lo miraba mal. Seguía callada, no le decía nada, pero eran muchas cosas que realmente en mí me estaban haciendo mucho daño. Luego de, ya llevaba mucho tiempo pues en la escuela, en esa misma situación, y yo empecé a sentir que necesitaba de verdad un cambio en mi vida. Y el Señor empezó a ponerme a mí como esa situación de que yo debía cambiarlo y no sabía cómo y empecé a pedirle a él que me mostrara, que porque yo tenía y sentía tantas dudas con respecto a Mauricio, ¿cierto? ¿Por qué yo dudaba de él tanto? Que si era problema mío, que si eran mis celos, que todavía yo no había podido sanar eso, que me mostrara, que me dijera qué era, ¿cierto? ¿Qué era lo que yo tenía que cambiar? Y efectivamente, después de hacer un proceso de oración de unos meses, pues encuentro, y eso fue hace más o menos un año y 2 o 3 meses, encuentro un mensaje de una muchacha pues que le escribe a Mauricio, un mensaje cariñoso. Entonces pues me dolió mucho y hablé con él y entonces él se enojó y bueno, de alguna manera cuando no sabemos cómo enfrentar estas situaciones, pues enojarnos es mejor para no hablar. Entonces él se enojó y se fue para la otra habitación muy bravo porque yo le había tocado el celular, porque le había pues como que me había metido a su intimidad. Pero yo pensaba que la intimidad era yo, ¿cierto? Su pareja tenía que ser la intimidad, pero no fue así. Y ese día lloré como nunca, porque yo me sentía, yo dije, Señor, pero llevo muchos años porque yo no lo he entendido, porque siguen pasando estas cosas, pero también le agradecía porque yo le había pedido que me mostrara lo que yo tuviera que ver, que fuera lo que fuera que me mostrara, y que si yo tenía que sanar algo de mis celos, pues que me mostrara, que si había otra cosa, otra persona que me mostrara, todo eso, y él me lo estaba mostrando. Entonces empecé a llorar y a orar, y después de pasar toda la noche muy triste llorando, pues al otro día me levanté y en otras oportunidades cuando pasaban cosas similares, pues al otro día yo me levantaba a seguir pensando, pero ¿por qué? ¿Pero quién es él? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo se conocieron? ¿Quién es? Me tiene que explicar. Y yo era obsesiva por saber ya la verdad, ¿cierto? Y entonces generaba era más disgustos. Y esta vez fue diferente. Esta vez yo le dije al Señor, Señor, no voy a pensar en eso, voy a orar. Y cojo mi celular y empiezo, iba a hacer el rosario, y dije voy a empezar haciendo el rosario todos los días en la mañana, cojo el celular y busco el rosario, que me gusta hacerlo por mí en comunicaciones, cuando la primera cosa que vi en YouTube fue la canción de la hermana Glenda, que es de Mi Guardián Duerme, que está en el Salmo 121. Y ahí entendí que el Señor no dormía, que si yo no había dormido esa noche, que si yo había llorado toda la noche y estaba en una tristeza grande, el Señor también estaba conmigo porque Él no dormía, porque Él estaba viendo lo que yo estaba viviendo. Y así como lo dijo Luz en la oración ahorita de este salmo tan lindo, que Él me conoce, me sondea, Él sabe si me levanto, si me acuesto, si lloro, si río, Él me conoce. Así lo entendí y ese día yo dije, no, Señor, no voy a llorar más por esto, porque tú estás a mi lado. Y si todo esto está pasando, tiene un propósito. Y si todo esto va a pasar, es porque tú lo quieres así, porque yo tengo que aprender algo de ahí. Y entendí también en el Éxodo, donde dice que bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, eso me llegaba al corazón y yo decía, Señor, es que tú estabas llorando conmigo ayer. Señor, es que tú estabas ahí viviendo mi tristeza y sanándome y consolándome, porque así me sentía. Cuando yo escuché ese disco, yo dije, este es el consuelo que yo necesito. Y seguí orando, y seguí todos los días. Yo dije, Señor, si quiera devolverme, voy a orar, y voy a orar, y seguí orando todos los días sin descanso. Ya luego, en febrero más o menos, empezaron a anunciar en la emisora el retiro de mujeres de fe. Entonces yo dije, no, yo tengo que ir, porque hay una cosa muy particular, y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado muchas veces, que cuando el Señor me va a dar algo, Él me lo pone así en el corazón, y yo empiezo a sentir un pálpito y una cosa así que me empuja a hacerlo. No es que me tengo que inscribir ya, no es que tengo que hacer las cosas ya, porque es como una emoción así grande, 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 como cuando
nunca me he ganado la lotería, pero yo pienso que esa es la misma sensación de que uno se gana las cosas y uno siente una felicidad inmensa. Así, cuando iba a comprar esta casa sentí esa misma sensación. Cuando iba a comprar un carro, eso mismo. Y cuando pasan cosas que no son para mí, pues no siento, no tengo ese pálpito. Pero esta vez volví a sentirlo con ese retiro y dije, bueno, Señor, me voy a inscribir y me voy para ese retiro porque necesito encontrarme contigo. Y fue lo más hermoso, de verdad, un retiro maravilloso, era encontrarme con el amado. Ahí entendí quién era el amado. Cuando el retiro nos íbamos un sábado a mediodía, ¿cierto? Cuando yo me levanté ese día por la mañana, yo me levanté con la cita bíblica Juan 14. Y yo dije, Juan 14, y yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo mismo cogí la Biblia a buscar Juan 14 qué dice. Y yo dije, no, Juan 14 es todo el capítulo 14, pero no me decía nada. Yo decía, no, no me dice nada, pues como de lo que yo quería escuchar. Empecé a leer las epístolas, la primera epístola tampoco, la segunda epístola tampoco, y la tercera epístola es un capítulo que tiene 15 versículos, y el versículo 14 decía, espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. Y en mi Biblia dice, espero verte pronto y hablaremos a viva voz. Y eso me llenó a mí, yo dije, ese mejor dicho era el mensaje de texto del novio, cuando le dice nos vamos a encontrar. Así me sentí, yo era emocionada, yo dije, es que me está llamando a mí, ese retiro es para mí, y era una emoción así grande de irme. O sea, en medio de esta tristeza, porque ya llevaba un tiempo con Mauricio distanciados, en la misma habitación y en la misma casa, perdón, pero en diferentes habitaciones, pero yo sentía una emoción así toda grande y toda, mejor dicho, me iba a encontrar con otro hombre. Y cuando llegué al retiro, sí, fue un momento, un encuentro con el Señor muy, muy maravilloso, donde uno le entrega al Señor todos los dolores, todo lo que vamos, todas esas tristezas que tenemos. Entonces empecé a ver que tenía muchos miedos, que tenía tristezas, que tenía enojos, que todavía me dolían esas decisiones equivocadas que había tomado Mauricio y algunas decisiones equivocadas que había tomado yo. Me dolía no haber puesto mi hogar, mi familia, mi pareja en oración, no haberle entregado al Señor esa pareja me dolía, y ahí en ese retiro le entendí. Y entregué todos mis resentimientos. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero sentir rabia, yo no quiero sentir enojo contra Mauricio, yo no quiero sentir que mi corazón se llene de rabia por esto que pasó. Entonces empezó él a hacer su obra. Y bueno, uno cuando llega al retiro pues hace una carta de todo lo que le va a entregar el Señor, y cuando sale del retiro pues recibe una carta del Señor. Esa carta era todo lo que yo esperaba y lo que yo quería, y él me decía que primero en esa carta me invitaba a que primero hiciera mi proceso yo, que mi casa, que yo quería tener una casa muy hermosa, pero que primero tenía que arreglar mi casa para poder ser bendición para otros. Y entendí que ese territorio de misión que él me estaba invitando era a mí, a que yo hiciera ese proceso de transformación, ese proceso de sanación en mí, primero que todo, antes de pedir por Mauricio, de seguir pidiendo y arrodillada diciéndole, Señor, que él te encuentre, Señor, pero yo dónde estaba. Yo no me había encontrado con él todavía, y llevaba un tiempo en la escuela perseverando, pero todavía no había dejado que él entrara en mi vida realmente como debe entrar. Entonces, cuando terminamos el retiro, pues nos dan un pasaje bíblico, ¿cierto? También para que lo meditemos, para que sigamos en ese proceso de oración para esa sanación que hemos logrado tener en el retiro, y que continúe ese proceso. Cuando encontré que mi cita bíblica era Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Y ese era el Juan 14 con el que me había soñado, que el Señor me iba a respaldar, y que a pesar de las dificultades que estuviera viviendo en ese momento, a pesar de que me sentía triste por haber perdido una relación, o sentir que estaba perdiendo una relación de casi 25 años, pero que el Señor iba a estar ahí conmigo y que Él me iba a ayudar en todo lo que necesitara. Ese fue el respaldo, y después de que yo escuché y leí este pasaje bíblico, eso fue para mí maravilloso. Eso fue la certeza de que el Señor está actuando en mi vida, y que iba a seguir
actuando todos los días de mi vida en las decisiones, siempre y cuando yo